El sol del mediodía caía implacable sobre el árido paisaje mexicano cuando Joaquín Mendoza divisó algo inusual en el sendero polvoriento. El vaquero solitario, curtido por años de travesías por el desierto de Sonora, detuvo su caballo alazán y entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero gastado. Algo no estaba bien en esa escena. A unos metros de distancia, una carreta volcada yacía sobre un costado, sus ruedas astilladas apuntando hacia el cielo despiadado. Los restos esparcidos de pertenencias personales, una muñeca de trapo, platos abollados, mantas desgarradas, contaban la historia de una tragedia reciente. El aire cargado de polvo llevaba el aroma metálico de la muerte y el silencio absoluto que solo conocen quienes han presenciado la violencia cruda. Joaquín había cabalgado estos caminos durante más de 20 años, transportando ganado entre pueblos remotos de la frontera. Había visto suficiente muerte como para reconocer los signos. Esto había sido obra de bandidos, probablemente la banda de Esteban el Cuervo Morales, que aterrorizaba esta región desde hacía meses. El corazón del vaquero se endureció mientras desmontaba lentamente, su mano descansando instintivamente sobre la culata de su Colt .45. El silencio era tan denso que podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Sus botas crujían sobre la arena seca mientras bordeaban los restos del vehículo, tratando de reconstruir mentalmente los últimos momentos de estas personas inocentes. La desolación del lugar hablaba de violencia sin piedad. Fue entonces cuando la escuchó. Un gemido casi imperceptible, tan débil como el susurro del viento entre las piedras. Se detuvo en seco, aguzando el oído. Durante un momento pensó que había sido su imaginación, pero el sonido se repitió más claro. Era el llanto de un niño, un sonido que atravesó su alma endurecida como una flecha certera. Siguiendo el origen del llanto, Joaquín rodeó la carreta hasta encontrar la fuente de ese sonido desgarrador. Allí, parcialmente oculta por la sombra del vehículo volcado, yacía el cuerpo inmóvil de una mujer joven, vestida con un simple vestido azul manchado de sangre y polvo. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, conservaba una belleza serena que hablaba de una vida arrebatada demasiado pronto. Pero lo que realmente hizo que el vaquero sintiera un nudo en la garganta fue la pequeña figura que se aferraba desesperadamente al cuerpo sin vida de su madre. La niña no podía tener más de 4 años, con cabello oscuro y rizado que caía sobre sus hombros como ondas de seda. Sus ojos, del color del chocolate derretido, estaban hinchados por las lágrimas y el terror, pero brillaban con una determinación feroz mientras se aferraba al brazo inerte de su madre. Su vestidito blanco, ahora sucio y desgarrado, la hacía parecer aún más frágil contra el telón implacable del desierto mexicano. El contraste entre la inocencia de la niña y la brutalidad de la escena era devastador. «Mamá, despierta», susurraba la pequeña con voz ronca, sacudiendo suavemente el hombro de la mujer muerta. «Por favor, mamá, tengo miedo, despierta». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos, cada una clavándose en el corazón del vaquero como espinas de nopal. Joaquín había presenciado muchas tragedias, pero nunca había visto algo tan desgarrador como esta criatura negándose a aceptar la realidad. El hombre se acercó lentamente, quitándose el sombrero en un gesto de respeto hacia la mujer fallecida. La niña levantó la vista hacia él y por un momento sus miradas se encontraron. En esos ojos infantiles, Joaquín vio miedo, confusión, dolor, pero también una chispa de esperanza desesperada que lo hizo temblar internamente. Esta pequeña alma inocente acababa de perder todo su mundo y ahora lo miraba como si fuera su última posibilidad de salvación. «Pequeña», murmuró Joaquín con voz áspera por la emoción,
arrodillándose lentamente. La niña retrocedió instintivamente, presionando su cuerpo contra el de su madre, como si pudiera protegerla. Sus ojos evaluaban al extraño con la sabiduría prematura de los niños que han conocido el peligro demasiado pronto. Joaquín reconoció esa mirada. Él mismo la había tenido cuando era muchacho y presenció la muerte de su propia familia. «No te haré daño», murmuró, manteniendo su voz suave. «Me llamo Joaquín. ¿Cuál es tu nombre?» La pregunta flotó en el aire seco, mezclándose con el viento entre las rocas del desierto. La niña lo observó durante largos segundos, como si estuviera tomando la decisión más importante de su corta vida. Finalmente, con una vocecita apenas audible, susurró: «Esperanza». El nombre cayó entre ellos como una bendición inesperada. Esperanza. Qué apropiado que una niña con ese nombre fuera encontrada en medio de tanta desesperación, pensó Joaquín. «Esperanza», repitió él saboreando el nombre. «Es un nombre hermoso. ¿Puedes decirme qué pasó aquí?» Sabía que era cruel preguntarle eso a una niña tan pequeña, pero necesitaba entender la situación. La pequeña señaló hacia el horizonte con su manita temblorosa. «Hombres malos», logró articular entre hipos. «Vinieron gritando y disparando. Mamá me dijo que me escondiera debajo de la carreta y que no saliera pase lo que pase». Sus palabras salían entrecortadas, cada recuerdo demasiado doloroso para una mente tan joven. Escuché gritos, muchos gritos, y después todo quedó muy silencioso. Joaquín sintió que la rabia ardía en su pecho como hierro al rojo vivo. Conocía bien el modus operandi de la banda del Cuervo. Atacaban caravanas de familias indefensas, robaban todo lo de valor y no dejaban testigos. Que esta pequeña hubiera sobrevivido era un milagro que desafiaba toda lógica. Miró alrededor del área, notando las huellas de múltiples caballos en la arena, las marcas de bala en la madera de la carreta y la ausencia total de cualquier objeto de valor. La escena completa confirmaba sus peores sospechas sobre quiénes habían sido los responsables de esta masacre. «¿Dónde estaba tu papá, pequeña?», preguntó con delicadeza, aunque temía la respuesta. Esperanza señaló hacia un montículo de rocas a unos metros de distancia. Joaquín siguió su mirada y sintió que el estómago se le encogía. Allí, parcialmente oculto entre las piedras, yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad, probablemente el padre de la niña, quien había intentado defender a su familia hasta el último aliento. La realidad de la situación cayó sobre Joaquín como un mazazo. Esta niña estaba completamente sola en el mundo, sin familia, sin hogar, sin nada excepto el vestido que llevaba puesto y los recuerdos traumáticos que la atormentarían por el resto de su vida. El vaquero miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su lento descenso hacia las montañas distantes. La noche en el desierto era implacable, especialmente para una niña pequeña sin protección. No podía dejarla allí. Eso sería condenarla a una muerte segura. Pero tampoco podía llevarla consigo sin más. Su vida de vaquero solitario no tenía lugar para una niña, especialmente una que acababa de sufrir un trauma tan terrible. Durante años había evitado las responsabilidades y los vínculos emocionales, prefiriendo la soledad del desierto a la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, el destino le presentaba una decisión que podía cambiar el curso de ambas vidas para siempre. El peso de esa responsabilidad lo abrumaba, pero la mirada suplicante de Esperanza no le daba otra opción que actuar con el corazón. «Esperanza», dijo finalmente, tomando una decisión que sabía cambiaría todo. «No puedes quedarte aquí. Tienes que venir conmigo». La niña lo miró con ojos llenos de confusión y terror renovado. «¿Vas a llevarme con mamá y papá?», preguntó con la inocencia desgarradora que solo poseen los niños pequeños.
El corazón de Joaquín se partió en 1000 pedazos. ¿Cómo explicarle a una criatura tan pequeña que sus padres nunca volverían? Se arrodilló frente a ella, buscando las palabras adecuadas en el vacío de su experiencia con niños. Pequeña, comenzó con voz temblorosa, tus papás se han ido al cielo, no pueden venir con nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza con renovada intensidad. Pero esta vez no gritó ni protestó. Parecía entender, con esa sabiduría instintiva de los niños, que algo fundamental había cambiado en su mundo para siempre. Sin decir una palabra más, Esperanza se acercó lentamente a Joaquín y, para sorpresa del vaquero endurecido, deslizó su pequeña mano en la suya. Esa simple acción, la confianza absoluta de una niña huérfana hacia un completo extraño, quebró las defensas emocionales que Joaquín había construido a lo largo de décadas de soledad. Por primera vez en años, sintió lágrimas ardiendo en sus ojos curtidos por el sol y el viento del desierto. La mano pequeña y cálida de Esperanza en la suya representaba más que confianza. Representaba esperanza, responsabilidad y la promesa silenciosa de un futuro incierto pero compartido. Joaquín levantó cuidadosamente a Esperanza en sus brazos, sorprendiéndose por lo liviana que era la pequeña. Se dirigió hacia su caballo, que había permanecido pacientemente esperando durante toda la escena trágica. El animal, acostumbrado a la soledad de su amo, pareció intuir que algo había cambiado fundamentalmente en su rutina habitual. Mientras montaba con la niña segura en sus brazos, Joaquín echó un último vistazo a la escena de devastación que dejaban atrás. «Adiós, mamá. Adiós, papá», susurró Esperanza, su vocecita perdiéndose en el viento del desierto. Joaquín sintió que se le cerraba la garganta ante esas palabras tan simples, pero cargadas de tanto dolor. Espoleó gentilmente a su caballo, alejándose del lugar donde una familia había sido destruida y donde, paradójicamente, había encontrado un propósito que no sabía que estaba buscando. Mientras cabalgaban hacia el pueblo más cercano, Joaquín se dio cuenta de que no tenía ni la más mínima idea de cómo cuidar a una niña pequeña. Su vida había sido una sucesión de campamentos solitarios, cantinas polvorientas y noches bajo las estrellas. Nunca había tenido que preocuparse por horarios de comida, ropa limpia o las necesidades emocionales de otro ser humano, especialmente uno tan vulnerable y traumatizado. La responsabilidad que había asumido era abrumadora, pero la confianza silenciosa de Esperanza le daba fuerzas para enfrentar este desafío completamente nuevo. Por primera vez en décadas, el futuro del vaquero solitario incluía a otra persona, y esa realización lo llenaba tanto de terror como de una extraña sensación de propósito renovado. El pueblo de San Miguel de los Remedios apareció en el horizonte como un espejismo de adobe y esperanza. Las casas de paredes gruesas y techos de tejas rojas se agrupaban alrededor de una plaza central donde una fuente de piedra prometía agua fresca y descanso. Joaquín había pasado por este lugar muchas veces en sus viajes, pero siempre como un transeúnte que compraba provisiones y seguía su camino. Ahora, con Esperanza dormida en sus brazos, el pueblo tomaba un significado completamente diferente. La cantina, el Coyote Dorado, era el corazón social del pueblo, regentada por Carmen Morales, una mujer de mediana edad conocida por su corazón generoso y su lengua afilada. Joaquín desmontó cuidadosamente, asegurándose de no despertar a la niña, y empujó las puertas de batiente de la cantina. El ambiente cálido y el aroma de guiso de carne lo envolvieron, pero fue la expresión de Carmen al ver a la pequeña en sus brazos lo que realmente lo impactó. «¡Dios santo!», exclamó la mujer, secándose las manos en su delantal antes de acercarse. «¿Qué ha pasado, Joaquín? ¿De dónde has sacado a esta criatura?».
La voz de Carmen despertó a Esperanza, quien abrió sus ojos hinchados y miró alrededor con confusión y miedo renovado. Se aferró más fuerte al chaleco de cuero de Joaquín, como si fuera su único ancla en un mundo que se había vuelto completamente desconocido. El vaquero sintió una extraña mezcla de protección y ternura hacia la pequeña, emociones que había mantenido enterradas durante años de vida solitaria en el desierto. Joaquín relató la historia con voz grave mientras Carmen preparaba un plato de sopa caliente para Esperanza. La cantinera escuchaba con creciente horror y compasión, sus ojos llenándose de lágrimas cuando el vaquero describió la escena del ataque. «Esos malditos bandidos», murmuró Carmen, «han convertido estos caminos en un infierno para las familias honestas». Su indignación era palpable, pero se transformó en ternura maternal cuando se dirigió a Esperanza. «Ven aquí, mi niña», le dijo Carmen con voz suave, acercándose lentamente. «Debes tener hambre. He preparado algo rico para ti». Esperanza miró a Joaquín buscando aprobación antes de aceptar el tazón de sopa. El vaquero asintió con una sonrisa tensa, tratando de transmitir seguridad a pesar de su propia incertidumbre. Mientras la niña comía lentamente, Carmen y Joaquín discutían en voz baja qué hacer a continuación. «No puedes criarla en el desierto, Joaquín», insistía Carmen. «Una niña necesita estabilidad, educación, otros niños con quienes jugar». El vaquero sabía que tenía razón, pero cada vez que miraba a Esperanza, veía la forma en que sus ojos lo buscaban para sentirse segura. En apenas unas horas, se había convertido en su único punto de referencia en un mundo que se había desmoronado a su alrededor. La idea de separarla de él ahora parecía otra forma de traición. «Hay un orfanato en la ciudad de Guadalupe», continuó Carmen. «Las monjas cuidan bien a los niños sin familia». Pero mientras hablaba, Joaquín sintió que algo dentro de él se rebelaba ferozmente contra esa idea. No podía explicar por qué, pero sabía que no podía abandonar a esta niña, no después de todo lo que había pasado. Esa noche, Joaquín se encontró en la habitación de huéspedes encima de la cantina, observando a Esperanza dormir en la cama pequeña que Carmen había preparado. La niña se revolvía inquieta, murmurando palabras incoherentes en sueños que probablemente estaban llenos de pesadillas. Cada vez que gemía o se sobresaltaba, Joaquín se acercaba y le susurraba palabras tranquilizadoras hasta que se calmaba de nuevo. Durante esas largas horas nocturnas, el vaquero solitario se enfrentó a una verdad que había estado evitando toda su vida adulta. Estaba profundamente solo. La soledad había sido su compañera constante, algo que había abrazado después de perder a su propia familia en circunstancias similares cuando era apenas un adolescente. Había construido muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que la independencia era libertad y que los vínculos emocionales solo traían dolor y pérdida. Pero aquí estaba ahora, velando el sueño de una niña huérfana, sintiendo una responsabilidad y un afecto que no había experimentado en décadas. Esperanza había despertado algo en él que creía muerto y enterrado, la capacidad de cuidar a otro ser humano, de poner las necesidades de alguien más antes que las propias. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de la habitación, Joaquín había tomado una decisión que cambiaría el resto de su vida. No llevaría a Esperanza a ningún orfanato. No la abandonaría como el mundo la había abandonado a ella. De alguna manera, encontraría la forma de darle el hogar y la familia que merecía, incluso si eso significaba cambiar completamente su forma de vida. Los siguientes días fueron un torbellino de aprendizaje acelerado para Joaquín. Carmen se convirtió en su maestra improvisada,
enseñándole todo desde cómo peinar el cabello rizado de Esperanza hasta qué alimentos eran apropiados para una niña de su edad. Los niños necesitan rutina, le explicaba Carmen mientras mostraba a Joaquín cómo preparar avena por las mañanas. Y paciencia, mucha paciencia. Esperanza comenzó a mostrar signos de recuperación gradual. Aunque todavía se despertaba por las noches con pesadillas, durante el día empezaba a mostrar destellos de la personalidad vibrante que debía haber tenido antes de la tragedia. Le gustaba ayudar a Carmen en la cocina, subida a una silla para alcanzar la mesa, y había desarrollado un afecto especial por el caballo de Joaquín, al que había bautizado como Estrella por la marca blanca en su frente. Un día, mientras Esperanza jugaba en el patio trasero de la cantina con una muñeca de trapo que Carmen había cosido para ella, Joaquín tomó una decisión definitiva. Se acercó a Carmen, quien estaba tendiendo ropa al sol. «He decidido quedarme», anunció sin preámbulos. Carmen dejó caer la camisa que estaba colgando y se volvió hacia él con expresión de sorpresa. «¿Quedarte? ¿Aquí en San Miguel?» Joaquín asintió, mirando hacia donde Esperanza cantaba suavemente a su muñeca. «Ella me necesita, y yo la necesito a ella también». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Será mejor que busques trabajo, entonces», dijo con su pragmatismo característico. «Criar una niña requiere dinero, y mucho más del que ganas como vaquero errante». La transformación de Joaquín de vaquero solitario a padre adoptivo no fue fácil ni rápida. Encontró trabajo como capataz en el rancho de don Alberto Mendoza, un terrateniente local que necesitaba a alguien con experiencia para manejar su ganado. El trabajo era duro pero estable, y por primera vez en años, Joaquín tenía un salario regular y un propósito que iba más allá de su propia supervivencia. Esperanza floreció bajo el cuidado constante de Joaquín y la comunidad maternal de Carmen y las otras mujeres del pueblo. Aprendió a leer con la ayuda del padre Miguel, el sacerdote local, y desarrolló una pasión por los caballos que heredó de su padre adoptivo. Los domingos por la tarde, Joaquín la llevaba a pasear en Estrella, enseñándole los secretos del desierto que tanto amaba, cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de los pájaros, qué plantas eran comestibles, cómo leer las señales en las nubes para predecir el clima. Pero los cambios más profundos ocurrieron en el corazón de Joaquín. El hombre que había pasado décadas evitando las conexiones emocionales descubrió que su capacidad de amar no había muerto, sino que simplemente había estado esperando el momento adecuado para resurgir. Cada sonrisa de Esperanza, cada papá Joaquín que salía de sus labios, cada pequeño logro y cada pesadilla superada, tejían hilos invisibles que los unían más fuertemente que cualquier lazo de sangre. Un año después de encontrarla junto al cuerpo de su madre, Joaquín oficialmente adoptó a Esperanza, convirtiéndola legalmente en su hija y dándole el apellido Mendoza, que él mismo portaba con orgullo. 5 años después, Esperanza Mendoza había crecido hasta convertirse en una niña de 9 años llena de vida y determinación. El trauma de aquellos días terribles nunca desapareció completamente, pero había aprendido a llevarlo como una cicatriz que le recordaba su fortaleza más que su dolor. Hablaba con fluidez tanto en español como en inglés. Montaba a caballo mejor que muchos adultos y tenía la reputación en el pueblo de ser tan terca como su padre adoptivo, pero con un corazón aún más grande. Joaquín, ahora en sus 40 y tantos años, había descubierto que la paternidad no solo había cambiado su vida, sino que la había salvado. El vacío que había llevado consigo durante décadas se había llenado con el amor incondicional de una niña que lo había elegido como su familia. Sus cabellos comenzaban a mostrar mechones grises y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado,
pero su sonrisa era más genuina y frecuente que nunca antes. Una tarde, mientras padre e hija regresaban del rancho donde Joaquín trabajaba, Esperanza le preguntó algo que había estado rondando en su mente. «Papá Joaquín, ¿por qué me salvaste aquel día?» El vaquero detuvo su caballo y miró a su hija con ojos llenos de amor y sabiduría ganada con sufrimiento. «Pequeña», le dijo, «yo creo que tú fuiste quien me salvó a mí. Me enseñaste que el corazón más fuerte no es el que evita el dolor, sino el que se abre al amor a pesar del riesgo de perderlo». Esperanza sonrió y espoleó su caballo, gritando por encima del hombro, «Entonces nos salvamos mutuamente». Y mientras galopaban hacia el atardecer dorado del desierto mexicano, Joaquín supo que tenía razón. A veces, los encuentros más inesperados son los que cambian nuestro destino para siempre.